buenas tardes. Soy Laura González Alonso, mentora del programa de acompañamiento Escuela 4.0 y estamos asistiendo al seminario web del REA de Educación Primaria, Plan de Fuga. Me gustaría daros la bienvenida y agradecer a todos y todas vuestra participación y vuestra asistencia en el día de hoy. Vamos a tener de nuevo los micros y las cámaras desactivadas para poder garantizar una mejor experiencia y porque el webinar será grabado para las personas que no puedan asistir y haya las menos interferencias posibles, ¿de acuerdo? Antes de continuar, quiero que verifiquéis que todos los participantes que estáis, efectivamente estáis en el recurso educativo abierto que estáis desarrollando en vuestras aulas, que como aparece ahí, es plan de fuga. Si alguno se ha equivocado, puede revisar el correo electrónico recibido o volver a la web de Código Escuela de Extremadura y buscar su recurso. Al resto os pido por favor que durante la webinar no accedáis a la web ni al recurso para evitar posibles complicaciones, como la pasada sesión. Os lo iré mostrando todo en la pantalla y recordad que va a ser grabado por si en algún momento tenéis alguna duda y tenéis que volver hacia atrás por si decís, pues no me acuerdo de este recorrido o de esta actividad en concreto, ¿vale? Quedará enlazado en el recurso, como os mostraré ahora. Mirad, tenemos aquí plan de fuga, lo que os aparece una vez que accedéis al recurso educativo abierto desde la web de Código Escuela. Hasta antes de ayer teníais aquí el primer seminario web, el canal de Telegram, que es muy importante por si tenéis alguna duda que consultéis porque está abierto y continuamente hay retroalimentación, se responden a las preguntas que se plantean. Y si bajamos en el cronograma, la actividad 2 es la primera el primer seminario que desarrollamos y la actividad 1 es la que desarrollaremos hoy, ¿vale? El día 17 de marzo. Clicáis encima y os aparecerá el webinar grabado, ¿vale? Podéis, al igual que la ocasión anterior, podéis ir dejando las preguntas en el chat, las contestaré al finalizar. Si da tiempo responderé alguna con anterioridad, pero no os lo puedo asegurar. El icono al que tenéis que acceder es el que os aparece arriba en el margen superior y pone chat. Voy a intentar ser lo más rápida posible para que nos dé tiempo de explicar cómo está organizado el proceso, aunque ya muchos sois los docentes que ya conocéis algunos aspectos, bien porque haya acudido el mentor o mentora o porque habéis ido leyendo las actividades y las informaciones que se van pasando. Recordad que todos los recursos tienen la misma estructura y que podemos acceder a cada uno de los apartados haciendo uso del menú que aparece en el margen superior izquierdo. Os lo voy a acceder. Como ya sabéis, el REA está formado por 5 actividades, 3 acompañadas en el aula por el mentor o mentora, coincidiendo con las jornadas Código Escuela 4.0 en vuestro centro, y 2 para que desarrolléis con vuestro alumnado sin la presencia directa del mentor. Las actividades han sido estratégicas y excepcionalmente secuenciadas para llevarlas a cabo con éxito durante el presente curso en cada uno de vuestros centros. Este seminario web corresponde a la actividad 1, como ya os he comentado, una actividad que podéis implementarla en el aula cuando decidáis porque no requiere la presencia directa del mentor o mentora, pero aconsejamos que sea desarrollada antes de la próxima jornada de Código Escuela 4.0. Si bien es cierto, algunos centros todavía no habéis recibido la primera visita del mentor. Puede ser entre la primera visita y la segunda visita, ¿vale? Porque si no, os va a resultar complicado y a lo mejor os liáis más de la cuenta. En algunos casos, hay varios docentes en el aula cuando acude el mentor. Estos docentes pueden desarrollar la actividad con el grupo de alumnado que quieran. No tiene por qué ser con el mismo grupo de alumnos con el que desarrollan la actividad con el mentor. Pero desde el centro se debe comprobar que estos alumnos que reciben este primer acompañamiento con el mentor sí que realizan también estas dos actividades no dirigidas directamente por el mentor o mentora. Una cuestión que se plantea con frecuencia y que os inquieta son las evidencias.
Mira, para las actividades acompañadas no son necesarias ningún tipo de evidencia, ya que cada mentor o mentora en ese mismo momento evaluará vuestra implicación o vuestro trabajo previo. En cambio, para las actividades sin presencia del mentor, como esta que organizaremos hoy, o que explicaremos hoy, sí que necesitamos una evidencia. ¿Cómo se comprobará? Pues a través del formulario que habéis recibido a través del correo electrónico de vuestro mentor o mentora. Este formulario es muy sencillo, lo vais a ver. Solo tendréis que poner vuestro nombre, el grupo, el centro y enviar una fotografía con la que realmente comprobemos, a través de la que realmente comprobemos que habéis realizado esta actividad en el aula con el alumnado. Os pedimos por favor que no aparezca ningún niño o niña directamente, que no aparezca su imagen, su cara. A ser posible, pues la hacéis y que estén de espaldas o que sigan solo los materiales, lo que estiméis conveniente, pero que no aparezca el alumnado de cara. Y ahora exploraremos el REA y la plataforma Escolarium, como en la ocasión anterior, aunque algunos ya lo sabéis. ¿Habéis visto? Desde la web de Código Escuela Extremadura, clicamos acceder y accedemos directamente ya al recurso. También podemos hacerlo a través de Escolarium buscándolo y sin necesidad de que estéis logueados en la plataforma, ¿vale? Como os he explicado, tenemos el menú lateral por el que nos podemos desplazar a lo largo de todo el recurso. Os recomiendo que utilicéis esto antes que las flechas que os aparecen en el margen superior derecho, hasta que conozcáis bien toda la estructura y lo tengáis claro, ¿vale? Si lo tenéis claro, vais avanzando y retrocediendo en las dos flechas que nos aparecen, y si no, pues desde el menú que tenemos a la izquierda, ¿vale? Os recuerdo que este recurso está diseñado para las áreas de matemáticas y conocimiento del medio, para el segundo ciclo de educación primaria, aunque se puede desarrollar también en el tercer ciclo, porque en algunas ocasiones el alumnado carece de conocimientos previos y avanzar a recursos superiores puede ser complicado, o porque estos recursos han resultado interesantes, están relacionados con lo que estáis dando y lo habéis visto de interés para ellos, sin ningún problema. Recordad que tenemos, que podemos compartirlo, que podemos desplazarnos con esta barra y que tenemos el menú de accesibilidad para cambiar la tipología de letra, aumentarla, disminuirla, el tamaño, aumentarlo o leer el texto, escuchar un audio que va leyendo todo lo que aparece en cada una de las páginas. La estructura del REA es la misma para todos los REAs. Comenzamos con una portada, en este caso es plan de fuga. Espera un momentín que se cargue. Todos los REAs son iguales, tienen esta estructura, comienzan con una portada, tenemos el nos organizamos, donde explicamos qué necesitamos, cómo lo vamos a trabajar o qué se hará en cada una de las actividades. En nuestro caso aparece también un glosario con las palabras que hemos creído oportunas que se conozcan, y también se explica cómo se puede llevar a cabo la evaluación. Encontramos también otros recursos de interés, que son la lista de cotejo y todos los diarios de aprendizaje, ¿vale? A continuación tenemos el código ONA por el reto, que es donde se plantea el reto propiamente dicho al alumnado. Se da una explicación de lo que se va a hacer. Nosotros en este caso lo hemos llamado kit de emergencia, y se inicia con un vídeo motivador. Y continuamos con cada una de las actividades. Recordad, 5, 3 con presencia del mentor y 2 sin presencia del mentor. Perdonad que lo recalque tantas veces. Cada una de las actividades tiene la misma organización. Una presentación, que es actividad 1, planificamos la salida en este caso.
un antes de, que va dirigido al docente, que es donde se indican los conocimientos previos que tiene que tener el alumnado antes de llegar a la sesión a la actividad propiamente dicha. El material que tenéis que preparar, si es necesario algo, si tenéis que poner algún vídeo introductorio o algunas actividades de motivación para la preparación del aula. Después aparece el comenzamos, que es el desarrollo de la actividad propiamente dicho, va dirigido al alumnado, incluso podrían hacerlo solo con la guía o supervisión del docente. Se explica paso a paso la actividad a realizar, encontramos ahí el diario de aprendizaje, que es una manera de autoevaluación rápida y cómoda para el alumnado. Podemos imprimirla o fotocopiarla, pero también pueden escribirla en sus cuadernos, no es necesario imprimirlo. También, si lo vemos conveniente, podemos modificarla porque nos aparece enlazada con un documento en formato doc, o si no queremos modificarla en un PDF, los dos tipos de documentos. Recordad que este documento tenéis que utilizar la plantilla que se pone y que queda alojada en vuestro Drive. Y por último, dentro de la actividad, vemos el después de, que va dirigida al docente con materiales para reforzar o ampliar sus conocimientos, en este caso sobre el pensamiento computacional, y en el de otras actividades, pues de programación, de robótica o de actividades similares que se pueden replicar en el aula. También en algunos momentos podemos encontrar actividades orientadas a las competencias profesionales, como es el caso de la actividad que nos ocupa hoy. Y finalmente, tras cada una de las actividades, encontramos la guía didáctica y el fichero fuente. Va dirigida al docente y vamos a encontrar todo lo relacionado con los elementos curriculares, la relación con el DUA, con los objetivos del desarrollo sostenible, con las competencias del siglo XXI o una orientación profesional. Y ahora pasaremos a la actividad que nos preocupa hoy, la que desarrollaremos próximamente en el aula sin la presencia del mentor, que es la actividad 1. Planificamos la salida. Es la primera actividad de este recurso y no necesita ningún tipo de dispositivo para llevarse a cabo. El objetivo principal de la actividad será planificar cómo saldríamos del centro de forma rápida y segura si hubiera una emergencia. Es un itinerario de evacuación. Para ello vamos a dibujar sobre el plano de nuestro cole y calcularemos tanto la distancia aproximada para llegar al punto seguro como el tiempo que emplearemos. Disculpa. ¿Qué encontramos? La presentación de la actividad es muy cortita. Recordad que si alguna palabra aparecía con un subrayado con puntitos es porque aparece una breve definición que puede leer el alumnado y familiarizarse con algunas palabras clave. Pasamos después al antes de, que es lo que va dirigido, recordad, a vosotros como docentes. Recordad que tenemos siempre la misma estructura o muy parecida. Tenemos una justificación, unos objetivos, la preparación, el desarrollo propiamente dicho, unos consejos muy sencillitos, una ficha, que en este caso es muy escueta, pero en los otros casos en los que se utiliza Scratch o MakeCode os puede resultar súper útil de cara a llevarla a cabo en el aula, y unos aspectos que hemos creído conveniente que conozcáis sobre por si queréis profundizar en torno al pensamiento computacional. Pues la justificación de esta actividad es el trabajo del pensamiento computacional, la medición de distancias no en el plano, sino en el espacio, tanto en el plano como en el espacio, perdón, el cálculo de tiempos y organización de datos, la descomposición de tareas, trabajo colaborativo, que es muy importante, o cooperativo, y los conocimientos del entorno y aspectos relacionados con la seguridad. Los objetivos: trabajar el pensamiento computacional, diseñar la ruta, calcular distancias y tiempos, desarrollar habilidades de secuenciación lógica,
conocer el centro educativo, así como algunos aspectos relacionados con seguridad, en este caso con las medidas preventivas, y fomentar el trabajo en equipo y la cooperación. Preparación. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo esta actividad? Pues mira, os pedimos que tengáis un plano del centro, si os lo pueden facilitar desde el equipo directivo. Si no, tenemos un modelo, un ejemplo, que es este que os enseño. Cada uno de los rectángulos que aparecen son diferentes aulas. Es verdad que este centro sería muy grande, lo normal es que nos encontremos con centros mucho más pequeñitos. Estos cuadraditos, si veis, rectangulitos, son las escaleras que irían hacia la planta baja. Estaríamos en el primer piso, ¿vale? De un centro. Si no tenéis este plano, es muy interesante también que el alumnado dibuje su plano del centro. Si este modelo no os vale, si no tenéis otro plano, pues que lo dibujen. Si son centros pequeñitos puede resultar fácil y no tiene por qué ser exacto, pero les puede servir a ellos un poco de organizarse espacialmente. Coger un folio, ver si hay pasillos, si hay diferentes aulas, dónde está el patio, y hacer como un pequeño croquis, y en ese croquis ya empezar a plantear la actividad, ¿vale? Esto. Disculpa. ¿Qué más necesitan además de este modelo? Reglas, lápices, goma. La cinta métrica la pongo como opcional porque nosotros hemos barajado que se hagan cálculos aproximados y que el alumnado haga el cálculo aproximado desde el aula que se elija hasta el punto de encuentro o punto seguro, teniendo en cuenta sus pasos. Pero si creéis que os viene bien hacerlo con una cinta métrica y calcular la distancia real, pues podéis hacerlo. Es vuestra elección. Un reloj o cronómetro para que calculen el tiempo. Ya la mayoría del alumnado tienen relojes digitales o relojes normales, o en los centros disponemos de un cronómetro normal. Que vemos que esto nos puede dificultar o entorpecer, pues no calculamos el tiempo o calculamos solo uno, no el de cada uno de los grupos. Un documento con bloques de Scratch dispuestos como piezas. Esto sería la continuación de la actividad. Están en PDF y el recorrido. Os voy a explicar por qué hay dos documentos, aunque cuando lo abráis parezca lo mismo. Las piezas de Scratch son solo las piezas que deben colocar para exponer el itinerario. Es como el que haremos para llegar hasta el punto de encuentro si lo hacemos a través de piezas de Scratch. Y luego, el otro documento que aparece con recorridos y piezas de Scratch es por si no queréis imprimir tantas veces lo mismo. La primera hoja es la misma, son las mismas piezas, pero la segunda hoja es una cuadrícula en la que pueden ir recortando y pegando las piezas que van a seguir. ¿Que creéis que esto no es práctico para vosotros y que preferís hacerlo directamente en un folio en blanco y que vayan colocando las piezas? Pues que lo hagan así. ¿Que no queréis colocar las piezas y queréis que simplemente escriban? ¿Por qué no queráis imprimir esto? Pues ponéis en el panel las piezas que hay y que ellos escriban en su folio. Lo que es más práctico y operativo os resulte de cara a vuestro alumnado y a vuestro aula y a vuestra casuística de ese día concreto que la estéis desarrollando, ¿vale? Y por último, proponemos una actividad de ampliación que podéis o no llevar a cabo en el aula. Se han hecho unas tarjetas para secuenciar acciones ante una supuesta evacuación y es para una evacuación eficaz. ¿Qué tienen que hacer? Seguir la ruta, no usar el ascensor, mantener la calma, dirigirse hacia el punto de encuentro, identificar la ruta en el plano, asegurarse de que todos los compañeros hayan llegado. ¿Qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer? Formar una fila ordenada, esperar en silencio, cerrar puertas, colaborar con un adulto. Y ahora les da unas indicaciones parecidas a las que pueden seguir con el Scratch, pero creo que son un poquito más sencillas. Si creéis que
hay algunas que no se deben de utilizar, lógicamente. Deben de elegir las que sí tienen que utilizar: caminar de frente, caminar 5 pasos, caminar 10 pasos, caminar 5, ¿vale? Y antes del desarrollo del REA en sí, lo que sí que es importante es que el alumnado esté familiarizado con el concepto de emergencia y de evacuación. Si aún no habéis visto el vídeo que se propone de la Fundación Mapfre, pues aquí lo volvéis a tener, se lo podéis volver a poner, ¿vale? El desarrollo de la actividad. Primero una introducción con el vídeo o con la aclaración de los diferentes conceptos. Después se propone un trabajo en parejas o pequeños grupos. Sobre el plano se realizará el itinerario, contarán los pasos y calcularán la distancia aproximada y los tiempos. ¿Cómo calculan la distancia? Miden su paso con una regla que tengan o con la cinta métrica que tengáis y multiplican el número de pasos desde el aula seleccionada hasta el punto de encuentro seguro por lo que les mide un paso. Ellos tienen que tener bien claro que se miden los pasos de una persona, si van por pareja, porque a lo mejor cada uno da los pasos con una medición y cada grupo pues será diferente. Les tenéis que dejar claro que es un cálculo aproximado, porque los cálculos no van a ser exactos, porque los pasos no son exactos. Cada momento damos un paso, puede ser 1 centímetro más o 1 centímetro menos, ¿vale? O se nos ocurre, se me ocurre algunos alumnos o alumnas que intentan dar los pasos de 1 metro súper largos, pero conforme van avanzando se van cansando y los pasos cada vez son más cortos. Que sean sus pasos naturales para que sea lo más aproximado o lo más real, ¿vale? En el trabajo con el plano, antes de pasar al trabajo con las fichas de Scratch, deben de marcar si el centro cuenta con extintores o con boca de riego, si tiene alguna medida preventiva de cara a alguna posible evacuación. Puede ser que haya centros que no tengan prácticamente nada o algunos que cuenten con cartelería, con extintores, con carteles fluorescentes, con diversos aspectos relacionados pues, con la prevención ante determinados momentos, y que el alumnado debe de ser consciente de si está o no está, de si lo hay o no lo hay, y marcarlo en su plano, ¿vale? Y por último, pues lo que os he explicado de la secuencia eficaz, que es una ampliación. Como en otras ocasiones, se dan unos consejos muy sencillitos, muy claros, que es presentar la actividad pues, con entusiasmo, para llamar su atención lo máximo posible, que la conozcamos nosotros antes de desarrollarla, para que podamos anticipar algún tipo de problema o de dificultad que se pueda dar, y que fomentemos el trabajo en equipo. Si es el trabajo en pareja, pues que estas parejas trabajen realmente al 50%, cada uno de los miembros. Si son más, pues que comprobemos que todos están participando en la actividad, ¿vale? La ficha a la que podéis acceder desde aquí sin ningún problema, veis, se explica un poco la narrativa y lo que tienen que hacer. Y luego un pensamiento computacional. Esta actividad no conlleva el uso de dispositivos, pero nos permitirá desarrollar en el alumnado el pensamiento computacional, como ahí pone. Si queréis ampliar vosotros un poquito y desarrollar alguna otra actividad, podéis hacerlo a través de este enlace o unos mini cursos del INTEF o otros recursos de actividades desenchufadas, ¿vale? Lo dejo a vuestra elección. Y antes de continuar, me gustaría aclarar que es importante tener todo el material preparado, que esta actividad puede ser muy amplia. Si se cree oportuno, se puede realizar el diseño y realizando los cálculos o el diseño es suficiente, aunque resulta interesante avanzar y seguir con los bloques de Scratch.
Y ahora comenzaremos pues, con el apartado propiamente dirigido al alumnado, que es el comenzamos. Un momento. Como ya os he comentado, se proponen unos agrupamientos en pareja y la temporalización de una sesión. Con esta actividad el alumnado se familiarizará con las emergencias y se concienciará en torno a la importancia de realizar un itinerario lógico de cara a una posible evacuación. También conocerán las medidas preventivas de que dispone el centro, como extintores o bocas de incendio. Es importante seguir los pasos que se exponen en la actividad para que se finalice con éxito. Y por último, no debemos olvidar realizar el diario de aprendizaje. Mira, ¿qué vamos a hacer? Al igual que la sesión anterior. ¿Qué necesitamos? Que es lo mismo que os he puesto en el antes de los docentes. Y paso a paso de la actividad. Es muy importante que en caso de que no esté previamente determinado, que decidamos cuál es el punto de encuentro que se tendrá y las posibles salidas bien desde nuestro aula, si hay 2 puertas, o bien desde el centro, que las marquemos. En este punto es importante que seamos conscientes de las medidas de seguridad, como he recalcado anteriormente, y que el alumnado lo vaya poniendo en su plano. De nuevo os aparece, ¿veis?, una palabra subrayada con puntitos. Se describe la ruta o el camino, que es un itinerario, pues la descripción de la ruta o camino a seguir. Es importante que tengamos claro, primero, trabajamos sobre el plano. Con flechas ponemos el itinerario que vamos a seguir. Después salimos a medir con nuestros propios pasos esa distancia desde el aula que elegimos hasta el punto de encuentro. En centros muy pequeñitos, pues todo el alumnado tendrá el mismo aula, pero en centros que sean muy grandes a lo mejor nos interesa decir, pues unos salen desde un aula, otros desde la biblioteca, otros desde el aula de informática, otros desde el gimnasio, otros desde el baño, el aula que elijáis, ¿vale? Y por último, llevaremos la ruta al papel. ¿Y cómo haremos esta ruta hasta el papel? ¿Cómo la trasladaremos? Pues con las fichas, con las tarjetas de Scratch, ¿vale? Recordad que se propone la actividad de ampliación, que podéis desarrollarla o no, lo que estiméis conveniente con esas tarjetas. Y por último, tenemos el después de, dirigido al docente. En este caso, se propone una actividad para conocer diferentes profesiones relacionadas con las emergencias. Mira, aquí lo primero se explica cómo es el juego y lo segundo se dicen algunas profesiones. No hemos querido poner conductor o conductora porque no sea repetitivo, o médico o médica, enfermero o enfermera, bombero o bombera, policía, para que sea algo, para utilizar una palabra más neutral. Hemos puesto profesionales de o persona profesional, persona que se dedica a. ¿Cómo será este juego? Pues un alumno o alumna elige una profesión y el resto de alumnos le tiene que hacer preguntas para averiguar qué profesión es, pero la respuesta siempre tiene que ser sí o no. No pueden dar más detalles, ¿vale? Se enseñan por si queréis que el alumno conozca algunas señales relacionadas con las emergencias y luego para el profe se dan una serie de actividades para ampliar unas actividades desenchufadas, cómo podemos seguir aprendiendo, cómo lo llevamos a otras áreas, que una actividad muy clara para llevar a otras áreas es al área de artística, si en lugar de coger un plano de nuestro centro lo dibujamos. Y luego una actividad muy sencilla, si disponéis en el centro, que la mayoría tiene el Matatalab,
o algún robot secuenciador que se mueva a 10 por 10, porque el tapete que aquí se expone es de 10 centímetros, perdón, que se desplace 10 centímetros, el Matatalás que se destinó a infantil, se desplaza 10 centímetros. Entonces, os ponemos un tapete en blanco, que os lo enseño. Podéis poner, por ejemplo, que el aula sea uno de los cuadraditos que sea, que elijáis, el punto de encuentro, el otro que elijáis, y que se desplace el Matatabot por este tapete que tenéis que imprimir en A3 y se desplace, que pongan, que avance o que gire, que retroceda, como el itinerario que estiméis conveniente y lo desplacen. Pero como os digo, esto es una actividad de ampliación. Y ahora voy a ver si hay alguna duda que tenga que resolver en el chat antes de despedirme. Espero que la actividad esté clara, que tengáis claro pues que es un plano, un itinerario, calcular las distancias y el tiempo y después hacer esta secuencia, estos pasos que seguimos con tarjetas de Scratch. Y que tenemos una actividad de ampliación, ¿vale? Un momento. Las grabaciones quedan alojadas en el REA del trabajo para verlas después tantas veces como queramos, ¿sí? Como he comentado anteriormente, ahora ha cambiado un poquito la imagen que teníais una vez que accedéis al recurso educativo, al REA, desde la web. Antes lo teníais en esta parte, el acceso directamente, y ahora lo encontráis debajo, ¿vale? Os venís a cronograma y actividad 1, actividad 2, perdón, es la que vimos, la primera que vimos, el primer webinar que teníais, y mañana o pasado probablemente se volcará la de hoy, en actividad 1, 17 de marzo, ¿vale? Hoy estaban cerrados los recursos, entiendo que es temporal, sí. Ha habido que hacer una serie de modificaciones y han tenido que estar cerrados los recursos, pero solo hasta las 12 de la mañana. Desde las 12 de la mañana están otra vez activos, ¿vale? Bueno, ha habido una persona que no ha escuchado, que no se preocupe porque la grabación estará y entiendo que el resto habéis escuchado sin ningún problema. De nuevo preguntan si vais desde... Susana pregunta si van a pasarnos la presentación para poder visualizarla cuantas veces necesitemos. Como veis, lo podréis ver desde el cronograma. Y creo que no hay... Si no hemos realizado la actividad 2, Emilio pregunta si no han realizado la actividad 2, todavía estamos a tiempo. Si creéis que cuadra con vuestra programación de aula, porque a lo mejor podéis ver como que se os satura o que es mucha actividad en torno a este tema en una semana, está de vuestra mano. Yo creo que esta actividad es muy sencillita, el alumnado es muy participativo en esta actividad porque pueden diseñar su plano o pueden ver un plano del centro, pueden conocer si existe alguna medida preventiva o no antes de llegar a lo siguiente y ya lo saben. Es bonito, si la podéis realizar antes, está bien que la podáis meter en vuestra programación y si no, pues os toca meterla entre el primer acompañamiento y el segundo acompañamiento, pero si veis que podéis hacerlo ya, hacedlo, yo os animo a hacerlo y a que consultéis, pues mira, me ha surgido esta duda, pues que lo consultéis ahora, que no vayáis luego a lo mejor a marchas forzadas. Para el día, Conchi López pregunta si para el día 31 hay que tener las actividades 1 y 2. No, yo os recomiendo que la hagáis cuanto antes, pero tiene que estar de cara al siguiente acompañamiento, al segundo acompañamiento sí, tenéis que realizarla, pero no antes, ¿vale? Revisáis el calendario y ya está. Buenas tardes. A nosotros viene a vernos la mentora el miércoles para la actividad 2.
¿Tendríamos que hacer mañana la actividad 1 o no? ¿Cómo he respondido a otro compañero? Es imposible que la hagáis antes. Lo que sí que la tenéis que tener antes del segundo acompañamiento, para no atrasar mucho la puesta en marcha del REA, pero no antes del primer acompañamiento, es muy complicado y os puede resultar a vosotros incluso estresante. Y no hay necesidad, hay que disfrutar de la tarea, no realizarla pum, 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 por terminar y porque esté cuanto antes. Yo creo que la podéis realizar con tiempo y sin estrés ni agobios ninguno, pero de verdad antes del segundo acompañamiento, no del primero. ¿Vale? Para el primer acompañamiento, lo que teníais que tener previsto antes de ese primer acompañamiento y nada más. Antes de irme, por si acaso alguien quiere seguir escribiendo, quiero agradeceros la participación. Recordad que todos los pasos y fechas importantes están en la web y que os mantendremos informados por correo electrónico. Que espero que esta experiencia de aprendizaje sea positiva y enriquecedora para todos y todas, no solo para los docentes, sino también para el alumnado, porque hay actividades muy bonitas que pueden resultar muy interesantes. Como en la webinar anterior esto quedará grabado, como habéis visto, lo podréis ver, podréis acceder a ello desde el enlace al cronograma y que siempre podéis poneros en contacto con vuestro mentor o mentora para las dudas que surjan vía email. A ver, nos estamos liando con las actividades del REA y con las Vale, me pregunta desde un centro, me están diciendo que se están liando con las actividades de acompañamiento. Mira, el REA son 5 actividades, vuelvo al REA, no os preocupéis. Mirad, el REA son 5 actividades. 3 son acompañadas por el mentor o mentora. En vuestro caso, las actividades acompañadas son la 2, que es el webinar anterior, y luego se os explicará, la siguiente que se os explicará, y que acudirá el mentor será la 4, códigos que salvan vidas. Pero ahora tenéis que tener presente el mentor o mentora que tengáis irá para la actividad 2 y os la acompañará y os ayudará a ponerla en práctica. Pero entre algunas actividades tenéis una actividad que no requiere la presencia directa del mentor en el aula. Y esa es la que yo os estoy explicando hoy. En este caso, la 1. ¿Vale? A ver. Vale. Mira, dice, perdona, ¿puedes recordar que hay que tener preparado para la primera visita del mentor o mentora? La primera visita del mentor o mentora, que es con la actividad 2, se llevará a cabo una actividad, la actividad de nos convertimos en un personaje animado y realizaréis una actividad con Scratch. Lo ideal sería que el alumnado ya supiese un poquito el tema tuviese un poquito de conocimientos sobre emergencias, que hubiesen visto al menos el vídeo y que tengáis preparadas las tablets para acceder ese día a Scratch. Lo ideal es que sea con ordenadores, porque es más cómodo, por decirlo de alguna manera, el trabajo con Scratch con ordenadores que con tablets, pero cada centro sabéis con los materiales que disponéis de lo que tendréis en el aula. Yo os recomiendo, si tenéis ordenadores, que sean ordenadores, y si no, pues que sean las tablets, que estén cargadas y ya está. Lo ideal es que el alumnado tenga un usuario de Scratch. Os comento por qué. Esta primera actividad que se realiza con presencia del mentor en el aula no necesitan que la graben, que se la guarden, pero sin embargo para la siguiente actividad sí. Entonces, si podéis, cread un usuario para cada alumno o para cada equipo. Si ves que para cada alumno es inviable, un usuario y una contraseña. Siempre, a ser posible, con cuentas Educares.
Recordad que tenemos unas cuentas que nos facilita la Junta de Extremadura y desde con la que podemos acceder a estas web, ¿vale? Perdona, ¿puedes recordar que hay que tener preparado para la primera visita del mentor? Ya está. Eso sí, el mentor viene a las 2 y a las 4. Sí, que me lo pregunta otro grupo. Y ahora, vale, me están diciendo que hay varias personas en un centro. No os preocupéis porque no se va a pasar hoja de firmas, ni se va a tener en cuenta si se ha asistido o no se ha asistido. Es verdad que es importante que asistáis porque así se os explica la actividad, sabéis qué es lo que se va a hacer y podéis preguntar en el mismo momento alguna duda. Para eso son importantes estas webinares, ¿vale? Pero si hay personas que no las puedan ver y que las tengan que ver después, las pueden ver sin ningún problema. Lo importante es que conozcan la actividad y qué es lo que se va a desarrollar, ¿vale? Creo que no hay más dudas. Las personas que teníais dudas con las actividades del REA, las de acompañamiento, las que van con acompañamiento del mentor y las que van sin el mentor, si me podéis escribir si ha quedado claro o si tengo que volver a explicar algo, os lo agradecería. Y si alguien más tiene una duda, por favor, que lo ponga. No me importa esperar un poquito pero que quede clara la actividad. Aparte de la actividad 2 y 4, ¿a qué otra actividad más viene el mentor o mentora? Vendrá a las 5, si no recuerdo mal. Son las dos actividades que se harán con MakeCode y Microbis, ¿vale? Vale, me alegro que haya quedado claro. Con este formato es difícil, no difícil, es un poco más complicada la interacción más rápida, pero bueno, intento que quede todo lo más claro posible. A ver, Joan escribe actividad 1 solos, actividad 2 con mentor, la 3 solos, la 4 y la 5 con mentor, efectivamente. Esperar un poquito por si acaso para algunos compañeros y compañeras, por si alguien tiene alguna duda más, pero si ya lo tenéis claro, pues hasta aquí la webinar de hoy. Muchísimas gracias por asistir y por intervenir, aunque sea a través del chat, por hacerlo participativo. Cualquier cosa, recordad, tenéis el canal de Telegram o el correo de vuestro mentor o mentora. Una última pregunta desde el VAS. Espero, no te preocupes. Estoy aquí pendiente de ello. Empezamos mañana a hacer las mediciones con los alumnos. Es lo que les he comentado a otro compañero que me ha preguntado si las tenían que hacer mañana. Si os cuadra vuestra programación, que no trastoque mucho lo que te hubieseis previsto hacer, claro que podéis empezar a hacerlo mañana. Y es muy curioso porque vais a ver cómo ellos ya se van a ir fijando y van a estar más días siendo conscientes de las medidas preventivas, de si hay que mantener un orden, si no hay que mantenerlo, si la distancia es mayor o menor. Es interesante que lo hagáis cuanto antes. Yo os recomiendo, y así se debe de hacer, que lo hagáis antes del segundo acompañamiento. No tenéis por qué hacerlo antes del primer acompañamiento. Si lo hacéis antes del primer acompañamiento, pues eso que lleváis ganado. ¿Por qué? Para empezar, mira, si algunos alumnos y alumnas no han visto nunca Scratch, si empezáis y les enseñáis ya estas piezas que os estoy mostrando ahora mismo,
ya van a saber que toda actividad en Scratch comienza con la bandera, que es la primera pieza de nuestro puzzle, que además se pone en el recorrido. Si se mueven con unos pasos, más o menos, veis que os he puesto en uno, no pongo el número de pasos, y en otro sí ponemos 10 pasos, que es lo que aparece en Scratch, pero para que ellos lo cambien, si giras a la derecha o a la izquierda. Cuando hagáis la actividad con Scratch, ellos verán, porque se ve si gira 90 grados cuánto gira, si gira 180, si gira 270 o 360, que se da la vuelta completa. Si ellos ya conocen y el bloque de repetir, si ellos ya conocen estos bloques antes de la primera actividad con el mentor, pues lleváis eso ganado y probablemente podáis ampliar un poquito esa actividad. Si no os da tiempo, lógicamente, no pasa nada, lo hacéis después y ellos verán estos bloques de primeras con el mentor. Os vais a dar cuenta que el alumnado capta al vuelo lo que es hacer el puzzle de Scratch, cómo desarrollarlo y las piezas, cómo se estructuran por colores y lo ven súper claro a la izquierda, lo van a coger muy rápido. Si llevan esto, pues ya llevan una idea, un conocimiento previo. Que no lo hacéis porque no os da tiempo y lo tenéis que hacer una semana después, pues lo hacéis una semana después. No pasa nada, no os preocupéis. A ver. Vale, creo que ya he respondido a lo que planteabais. En la actividad de Scratch no van a tener que incrustar el extintor, pero creo que es importante que el alumnado lo conozca y sea capaz de localizarlo en un plano. Si en un plano pone que ahí hay un extintor, pues que se sitúen y ¿dónde está el extintor? Si estoy en este pasillo o estoy en este otro, ¿dónde puedo localizarlo? ¿Vale? ¿Entendéis? Lo he explicado bien, porque a lo mejor doy muchas vueltas y puede no quedaros claro. Decidme si lo habéis entendido todo, si ha quedado claro, clara la actividad. Y el momento de desarrollo, no solo la actividad. Bueno, espero que todo esté claro. Muchísimas gracias por haber estado hoy, como ya os he dicho, y espero que la actividad os resulte muy interesante. Nos vemos, Guadalupe, sí. Bueno, me veis. Yo algunos sí los conozco, pero a la inmensa mayoría no, porque están en pues, toda la geografía de Extremadura. Pero bueno, nos vemos. O nos leemos por lo menos para la próxima. Pues como creo que está ya todo claro, veo que no hay más dudas en el chat. Me despido de vosotros hasta la próxima sesión. Hasta aquí la webinar de hoy. Muchas gracias.